población. La demografía de Japón incluye densidad de la población, etnia, nivel de educación, salud de población, estatus económico, afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población. El envejecimiento de Japón se ha acentuado en las últimas décadas del siglo XX y se ha hecho característico de un país muy desarrollado donde la tasa de crecimiento demográfico es negativo, más de funciones y menos de nacimiento. A la fecha de consenso más reciente, octubre del 2010, la población de Japón era de 128.057.352. Para mayo del 2013, la población estimada era de 127.300.000, haciendo de este el 11 país más poblado del mundo. Su gran población es atribuida a las grandes tasas de crecimiento en los siglos XIX y XX. La población de Japón actualmente es de 127.463.611 personas. Experimentó una rápida tasa de crecimiento durante el siglo XX como resultado de cambios científicos, industriales y sociales. El crecimiento poblacional ha decrecido recientemente debido a una disminución en la tasa de natalidad. El alto grado de saneamiento y estándares de salud han hecho que Japón posea uno de los más altos índices de esperanza de vida en el mundo, 81,25 años para el 2006, pero la población comenzó a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 nacimientos fueron superados por la cantidad de muertes anuales, 1.077.000. Censo de Japón. Recoge la información del censo cada 5 años. El ejercicio es dirigido por la Oficina de Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Distribución urbana. Japón es una sociedad urbana con solo un 5% de la población trabajadora relacionada con la agricultura. Muchos agricultores buscan trabajos a tiempo parcial cerca de las ciudades para aumentar sus ingresos. Cerca de 80 millones de personas dentro de la población urbana se concentran en la costa pacífica, Honshu y al norte de Kyushu. El área metropolitana de Tokio tiene aproximadamente 12 millones, Yokohama 3.555.473, Osaka 2.624.129, Nagoya 2.190.549, Sapporo 1.854.837, Kobe 1.513.967, Kioto 1.466.163, Fukuoka con 1.325.611, Kawasaki 1.290.426 y Kyushu con 1.211.000. El área del Gran Tokio es la amplia área metropolitana de Tokio y es el área metropolitana con mayor población en el mundo. Comprende la ciudad de Tokio y las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Saitama, con más de 34 millones de habitantes en el 2008. Existen muchos barrios fuera de la prefectura para la Oficina de la Estadística de Japón. Usa la definición alternativa del área con 50 kilómetros extra de la Oficina Metropolitana del Gobierno de Tokio, quedando la población estimada en 36 millones de personas en el 2005. La distribución de la población por regiones y prefecturas, Kanto, Keihanshi y Tokia son las 3 áreas metropolitanas más grandes que tiene aproximadamente de 2 a 3 de la población total de Japón. Tasa de natalidad. En hombres de 0 a 14 años corresponde al 14.2%, que en porcentaje
que en cantidad, corresponde a 9.309.524 hombres y en mujeres de 8.849.476 mujeres. Para la edad de 15 a 64 años es el porcentaje de 65.7%, en hombres del 42.158.122 y en mujeres de 41.611.754. Por el nacimiento de un hombre o mujer menos de 15 años corresponde a uno del hombre o mujer de 5 a 64 años. De un hombre o mujer de 65 años o más corresponde al 0.3 de hombres mujeres total de la población a 0.95 hombres mujeres establecidos por el 2012. Tenemos adicionalmente que por el 3.5 de muertos en hombres corresponden a 1.000 nacimientos vivos. En mujeres es del 2.97 muertos por 1.000 nacimientos vivos. La edad promedio de vida en Japón es acerca de los 81.25 años. Para los hombres es de 77.96 años y para las mujeres de 84.87 años. También podemos añadir que existen grupos étnicos con su totalidad del 99.4% japoneses y el restante de 0.6% a otros. La mayoría son coreanos, chinos y vietnamitas. Por otra parte, podemos mencionar que los ciudadanos extranjeros son más de 2.5 millones, correspondiendo al 14.9% en 5 años. El estatus de matrimonio de esta población corresponde a un 61.8% en hombres casados, en mujeres el 58.2%, en hombres que nunca se han casado el 31.8% y mujeres que nunca se han casado del 23.7%. De 25 a 29 años existen hombres que no se han casado y mujeres, añadiendo que en hombres es de 69.3% y mujeres el 54%. Esta data lo sacamos del 2000. La religión, ellos mantienen en dos religiones, que son el sintoísmo, que se reconoce como una religión autónoma animista basada en la veneración de ancestros y de la naturaleza, y el budismo, pues que en la mayoría también la practican los otros países asiáticos. Pero el budismo es como su principal religión, como en los otros países es el católico. La tasa de migración es de 0% por 1.000 habitantes. Su idioma es el japonés, se enfatiza en el inglés, que es su segundo idioma, y también hablan algunas otras lenguas como el ainu, hondo, nanto y dialectos kishu. La alfabetización en Japón es de 15 años o más que pueden leer y escribir, con una población total del 99% que saben leer y escribir. Hombres corresponden al 99% y mujeres al 99%. La tasa de natalidad corresponde al 7.5%. El gasto público en educación en Japón creció 10.453.6 en el 2016, es decir, el 9.87% desde el 2014. En el 2016, Japón subió al cuarto puesto, ya que ocupaba el tercero en el ranking de países por la importante inversión en educación al año. Además de eso, podemos tener en cuenta que el gasto público per cápita en educación en Japón fue del 1.118 euros por habitante y en el 2016, y en el 2014 fue de 1.034 euros, teniendo un incremento de gasto público de educación de habitante por el 8.12%, o sea, 84 euros por persona.
El gasto público en salud corresponde a 36.509 millones en 2019, es decir, 6.36% hasta 422.963.9 millones de euros, con lo que representó el 23.64% en gasto público total. Esta cifra corresponde. Coeficiente de Gini. El índice de Gini mide la medida en que la distribución del ingreso o el gasto de consumo entre individuos u hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente igual. Una curva de Lorenz traza los porcentajes acumulados del ingreso total recibido frente al número acumulado de beneficiarios, comenzando por el individuo o el hogar más pobre. El índice de Gini mide el área entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como un porcentaje del área máxima debajo de la línea. Por lo tanto, un índice de Gini de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 indica una desigualdad perfecta. En el 2018 hubo un porcentaje del 29.90%. Ahí se muestra en las gráficas la evolución de la pobreza en Japón. También les quiero mostrar la estructura de los impuestos de Japón. Digamos, ellos manejan un sistema tributario japonés actual de impuestos sobre la renta, impuestos corporativos e impuesto al consumo VAT como núcleo. También otros impuestos como impuesto sucesoral y el impuesto sobre donaciones. También les quería dar a expresar el perfil nacional económico de Japón. Es el tercer mayor a nivel mundial tras Estados Unidos y China en su economía, porque tiene la cooperación entre el gobierno y la industria. La costumbre también de los japoneses de trabajar duro y el dominio de la tecnología ha llevado a que Japón sea el éxito económico, digamos, en menos de medio siglo. Ha sido muy exitoso. También se puede decir que los sectores que más se destacan son, digamos, la producción manufacturada y la tecnología, sobre todo en los vehículos, artículos electrónicos e industria de acero. Pero sin embargo, digamos, a Japón en la agricultura es bastante ineficiente, digamos que acumula, digamos, en esa parte, digamos, recibe muchos suicidios del Estado, digamos que tiene en esa parte está muy débil, digamos que no, la economía no es maravillosa en la parte de la agricultura. También le quería explicar en los sectores real, digamos, del PIB nominal real, de Producto Interno Nominal, Producto Interno Real, ingreso per cápita. En Japón es la tercera economía del mundo por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en el 2017 fue de 10 millones 112.535 millones de euros. Es el segundo país por volumen de deuda, con una deuda del 234,99% del Producto Interno Bruto. Y según, digamos, los parámetros, es como el país más endeudado del mundo, porque, digamos, por habitante el PIB cápita es de 786 euros por habitantes. Aquí se les muestra, digamos, las diferentes estadísticas que maneja Japón, y pues
También está, digamos, un cuadro, digamos, de la demanda agregada del consumo, de la inversión, del gasto público y las exportaciones netas del valor nominal como Producto Interno Bruto. Aquí están los indicadores como electricidad, normas, petróleo y otros, como es del consumo, la producción. El consumo pues en el 2005 y la producción en el 2016, ahí están sus indicadores, las tasas y sus indicadores. También les quería decir sobre los tipos de cambio de yenes. Digamos, en este tipo de cambio de yenes ha variado porque el dólar estadounidense, digamos, un dólar estadounidense, digamos, de yenes en el 2005 fue el de 109,69. Entonces en el 2000 y en cambio en el digamos tuvo una decaída porque en el 2003 fue de 115,933. Entonces ha sido como constante, bajas y altas. Muchas gracias. Balanza de pagos. En la cuenta corriente con base a la tabla relacionada a los años 2019 al 2016 disminuyó, es decir que en el 2019 Japón registró un déficit en su balanza comercial de 13.585,9 millones de euros, es decir, un 15.209,5 millones de dólares, a un 0,3% de su Producto Interno Bruto, superior al registrado en el 2018. Que fue de 8.758,9 millones de euros, donde los 14.344,3 millones de dólares correspondían al 0,21% del Producto Interno Bruto. Referente a la inflación, al igual que en muchos otros países, la inflación en Japón se calcula sobre la base de los índices de precios del consumidor. Los precios al consumidor en este caso presentan los precios del consumidor final. Tiene que pagar el producto o servicio junto con todas las tasas e impuestos. En el 2019, Japón ocupa el lugar número 6 en el mundo por la tasa de inflación anual. Aquí en la siguiente relación de la tabla, el 2019 Japón ocupa mes a mes de la inflación y se calcula sobre para el sujeto del mismo mes. Es decir, que en el 2019 la tabla de variación anual del Producto Interno Bruto en Japón en octubre del 2020 ha sido del menos 0,4%, 5 décimas inferior al mes anterior, donde la variación del IPC, índice de precio al consumidor, ha sido de menos 0,2% de forma de la inflación acumulada en el 2020. Es del menos 0,5%. La tasa mensual de la inflación en Japón fue el 0,0% en diciembre del 2019. Eso corresponde al 0,10 menos de lo que era en noviembre del 2019 y 0,29 más respecto al diciembre del 2018. Al mismo tiempo del 2019, la tasa de inflación fecha es de 0,79 y año tras año la tasa de inflación es de 0,79%. En base al M1, M2 y M3, en Japón se desaceleraron los agregados monetarios M1 y M2 en enero, donde corresponde a M1 menos 0,3 puntos porcentuales al 5% interanual y el M2 corresponde al menos 0,2, o sea al 30%. M3 se mantuvo en el 2,6%. Esta información corresponde al Banco del Japón. Así, en la siguiente tabla, agregan los agregados monetarios en enero del 2005 hasta enero del 2012. Información actualizada. La tasa de interés. En octubre del 5 del 2010, el Banco Central de Japón bajó la tasa de interés de 0,1 desde el 0% hasta el menos 0,1% anual. Esto a causa del debilitamiento del precio o por su posible entorno de la inflación.
Eh, Ahí se refleja la variación de los tipos de interés en el Banco Central de Japón. En base a la política monetaria y fiscal, en Japón la política monetaria se mantendrá con la misma política monetaria del tipo de interés del 2016 a causa del COVID-19 hasta que ésta se haya mejorado su actividad de compra. También se considera que se espera doblar la margen de compra anual del 2,5 o 3,5, lo que supone el 40-45% en cada caso. También se han implementado financiamientos a empresas del 0% de tasa de interés contra la garantía de su deuda teniendo un plazo de un año. Finalmente, con la curva de Phillips, esta relación inversa del desempleo y la inflación de un estado es un eje de coordenadas que se ubica las abscisas a la tasa de desempleo y la inflación se logra obtener la curva pendiente negativa, similar a la demanda. Pero tenemos que tener en cuenta que frecuentemente no se toma en cuenta este caso porque es un suceso económico que es tomado como entretenimiento. Es así que la curva de Phillips de Japón ha tomado una forma muy particular que en algunos países que también les sucede este fenómeno de tener una curva de forma del país. Pero la economía de Japón ha estado estable hasta ahora, a lo largo del plazo, porque cuenta con empresas más viejas del mundo, es decir, las empresas asiáticas que tienen su viabilidad económica y aportan muchísimo al país.